Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñanchta yañani. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará esta semana sobre juicios de responsabilidades contra Áñez. Si la Fiscalía plantea el pliego acusatorio, el Tribunal Supremo de Justicia solicitará la autorización de juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria. Quintana arremete contra la Unión Europea y dice que italianos, alemanes e ingleses dieron plata a Áñez. Quintana realizó esa afirmación durante una reunión con autoridades electas del Movimiento al Socialismo por el Departamento de La Paz, a tiempo de referirse a los sucesos que en un criterio se constituyeron en un golpe de Estado. La prueba piloto de la vacunación masiva iniciará hoy en 8 puntos. El ministro Ausa informó que se vacunará de acuerdo a la terminación numérica de las cédulas de identidad de los beneficiarios. Por la granizada, 600 familias pierden sembradíos en Omereque. Se estima una pérdida de 500 hectáreas en 17 comunidades que fueron afectadas por el granizo que cayó el pasado viernes en el municipio de Cochabamba. Senami también emite alerta naranja en Cochabamba, La Paz y Beni por lluvias y crecida de ríos. Naciones Unidas expresa preocupación por conminatoria judicial contra periodistas bolivianos. Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante su cuenta de Twitter, manifestó que cualquier situación de amedrentamiento a la labor informativa es incompatible con el derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Supremo Electoral anuncia referéndum de cartas orgánicas para el 31 de octubre y prevé habilitar DIREPRI. Salvador Romero aseveró que hay 30 municipios que tienen avanzada su carta orgánica y que podrían llegar al referéndum el 31 de octubre. Manifestó también que si los municipios no logran concluir sus cartas orgánicas en los plazos requeridos, deberán esperar hasta el 2022 para ir a referéndum. Desarticulan banda criminal integrada por bolivianos y peruanos. La policía capturó a un grupo delictivo compuesto por extranjeros y bolivianos. Los mismos portaban armas de fuego y uniformes de la policía antinarcóticos. Askil bagi panai kita punya kena kami ikutin baru untuk senyap kaluana yaitu unegambe putang kasih awal askil unegambe maki panyu kemana kemau kaluana mai ikutin pi yaitu unegambe maki panyano gambe sakau kicawi kalau kita yang dekat jika senyap ni unegambe kalau kicawi nekahut ya siang kah mereka nak tak pas yaitu unegambe sarat tanya. Kaisa, Colombia, Ecuador, Comanaki, Uruguay, Ancaja, Margano, Cambio, Curunacana, restricciones, Uyenche, Unicacunga, y Chayasi, COVID-19, Usulta, Marcachi, Necatu, Cañatacu, Campisa, Yaqui, Marcanacanaja, Jucampi, Uinacauniga, Chanchayasi, Paltono, Brasil, Marcata, Canualta, Unica, Jucampi, Canualta, Uinacarua, Marcachi, Necaru, Puriaki. Colombia registró este domingo un nuevo récord diario de muertes, 465 fallecidos por COVID, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Bogotá declaró la alerta roja y nuevas medidas por el aumento de los contagios y con las UCI al borde del colapso.
A partir de este lunes, todos los comercios de la capital deberán cerrar a las 19 horas, mientras que el toque de queda para los ciudadanos se mantiene a las 20 horas. En Ecuador crece la preocupación por la llamada variante andina del coronavirus. Se han reportado casos de esta nueva cepa en Chile y Perú, y ahora en Ecuador con 5 casos hasta el momento. Mientras tanto, 16 de las 24 provincias ecuatorianas cumplieron este domingo el segundo día de cuarentena parcial aplicada por el gobierno, a través de un estado de excepción que se extenderá hasta el 20 de mayo. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou recibe este lunes su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Más de 1 millón de ciudadanos han recibido la primera dosis y casi medio millón la segunda dosis, lo que representa el 13,66% de la población del país. Uruguay tiene todos sus departamentos en zona roja. Los contagios aumentan y la ocupación de las camas de los hospitales por pacientes con COVID es de un 52%. Y pese a la grave situación que atraviesa Brasil, se registran datos esperanzadores. El promedio de muertes diarias se ha reducido en las últimas semanas. Las autoridades estiman que el país habría alcanzado el pico de la curva. Río de Janeiro ha permitido el acceso a las playas en días de semana y Sao Paulo ha reabierto los bares y restaurantes, así como otros comercios de ocio. Sin embargo, el país superó los 390.000 muertos por COVID este domingo y registra más de 30.000 nuevos casos diarios aproximadamente. Europa ngaha margansi walha markana kawkut apalaki ampi yakatan electaro ir nakawina gambi kumaraki astu chawina gambi ukamata kawusohanu ampi yang kachawina kamarkachi irekaro chikanchinya pataki. Europa alivia restricciones cautelosamente. Reabren los museos de Roma. Tras semanas de estrictos cierres por coronavirus, los museos vuelven a recibir visitantes. Es hermosa y al mismo tiempo es fea. Roma se merece unos cuantos visitantes más. Lo bueno es que al estar solos podemos hacer fotos sin tener que pedir a nadie que se desplace, pero lo malo es que este museo se merece mucha más gente. Los restaurantes de muchas partes del país también pueden servir en mesas al aire libre. El 70% de los estudiantes de secundaria están regresando a las aulas. Los pubs con terraza también han reabierto sus puertas en Escocia a medida que se suavizan las restricciones de la COVID-19 en todo el país. Mientras tanto, la flexibilización de las restricciones continúa. Los estadounidenses podrían volver a visitar Europa pronto si están vacunados. El uso de vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento en los Estados Unidos ayudará a permitir los viajes a la UE. Hemos hecho una propuesta de certificados verdes digitales, según la cual los Estados miembros podrán reconocer a los titulares de los certificados que hayan sido vacunados con vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Y de hecho ya estamos en contacto con nuestros homólogos estadounidenses sobre los certificados verdes digitales, incluso en términos de garantizar coherencia y compatibilidad. Los colegios de educación infantil y primaria han reabierto sus puertas en toda Francia tras 3 semanas de cierre. A partir de la semana que viene se levantará la prohibición de viajar dentro del país. Francia sufre la mayor ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos desde la primavera pasada. Bagdad ngaha margansi incendio ni nakantawina kawan waltawina gampi chikanchayoy ma hospital kolyo tokina akan waltawina tokina khat ni pataka markachi ne kaw hawanyar puri wa kharaki pataka hila markachi ne kasti urch khatawa khatasi pharaki. Al menos 82 muertos y más de 100 heridos tras la explosión y el posterior incendio de un hospital en Bagdad, Irak. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este domingo, después de que reventaran varias bombonas de oxígeno. Y es que el centro Al-Yatib, situado al sureste de la capital iraquí, estaba exclusivamente destinado a pacientes con COVID-19. El incendio provocado por la explosión se extendió con rapidez y fue imposible controlarlo. Las autoridades advierten de que con el paso de las horas el número de víctimas mortales puede aumentar sensiblemente. Las condenas por una posible negligencia no se han hecho esperar, y el gobierno iraquí decidía este mismo domingo suspender temporalmente de sus funciones tanto al ministro de Salud, Hassan Mohamed Abbas, como al gobernador de Bagdad y al director del Departamento de Salud de la región, mientras se lleva a cabo una investigación para llegar al fondo del asunto. Ucrania ngaha magangine ngaha mahipau kampis catástrofe nuclear yang kachawna kamargana utkhawya tapat khakaisa UNESCO tokina asku yang chawna gampi chikanjasinya.
Ucrania quiere que Chernóbil sirva de ejemplo. Al cumplirse 35 años de la mayor catástrofe nuclear de la historia, el gobierno ucraniano pide incluir la zona de exclusión de Chernóbil en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cree que serviría para garantizar que nunca más se repitan catástrofes nucleares de este tipo. Hoy para todos nosotros, Chernóbil es un desafío común que requiere una acción conjunta para el futuro y la seguridad del planeta. Hoy nuestro objetivo es transformar el territorio contaminado, que en Chernóbil se llama zona de exclusión, en el territorio del renacimiento. El presidente ucraniano homenajeó a las víctimas, anunció planes para habilitar la zona con nuevas carreteras, zonas de descanso y museos, y como potencial zona de expediciones científicas. El KGB soviético ordenó en julio de 1986 ocultar todas las causas y consecuencias del accidente, incluidos los niveles de radioactividad y los índices de enfermedad entre la población. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. El Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios fue inaugurado el año 2006. El año 2020 fue desmantelado, dejando a los pueblos indígenas sin el derecho a la comunicación e información. Con la recuperación de la democracia, la política de Estado es garantizar la información y comunicación en todo el país. En un acto de desagravio, el Viceministerio de Comunicación reactivó 12 radioemisoras e hizo entrega de 48 celulares y 48 laptops que fueron gestionadas el año 2019 a los custodios comunicadores designados por la comunidad para garantizar el derecho de los pueblos. Vamos a salir adelante. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacawi Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacawi Nakampi y Yanaptañataki. Acá Yanaptaja Ancaja Marcanacatu Apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaraníes para años y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Suma Kama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayana Kasataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Tulcawaiwa. Callanta Huaytanua, Corimani Proyectos, Tunquenche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto.
Sarabo Iractano a proyectos de sistemas de riego, Sarabo Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwan, Tunca posible proyectos. Utanquiva construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavacoyo, Maistoquetja construcción agrícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetere, Maistoquetja que para que sistema de riego con Miluni, sistema de riego Curi Miluni, represa y Aurine San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, al Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco y Yacanaca, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilaco y Yacanaco, Campexa Baituan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí una era que presentaba allí. Anilla acá provincia nacat Mantawaikiti. Pero capi, yo pagar tabait acá gelataro fidelaro. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Unihamti, Comisión de Parlamentarios Opositores, Marquerpina, Gastaragua, Jalacaiza, Organización de Estados Americanos, Toquero, Uyancho, Unihampi, Jikan, Siria, Cuya, Suyo, Megastoque, Catoquet, Hapakinji, Negasuya, Proma, Pitas, Kiniham, Hanencho, Gahut, Esniapa, Marcasaro, Arjatañetaki. Bueno, estuvimos con la CIDH, con algunos capítulos de Libertad y otros, estuvimos también con la OEA, y visitamos también muchas organizaciones de protección de derechos humanos. Fue una visita que cumplió una agenda muy amplia, muy importante, creo, para nuestro país, sobre todo en el sentido de equilibrar el derecho que tenemos todos los bolivianos a tener una opción de pensamiento libre, a tener un planteamiento político también de libertad, y a que se respeten los derechos humanos, las garantías constitucionales y las libertades en nuestro país. Pienso que en este momento en que hay una situación muy crítica, esta agenda va a ser muy importante para generar un equilibrio dentro de nuestro país que está mostrando situaciones extremadamente preocupantes. Siempre el primer paso es el más importante, ya lo dimos. Porque si no se llega a los organismos internacionales y no se hace un planteamiento con respecto a las demandas que se tienen y a las necesidades que hay en nuestro país de un equilibrio en el poder y de un respeto a la democracia, pues no se hace nada. Los organismos internacionales no actúan por motus propios, actúan cuando los ciudadanos o representantes como nosotros, parlamentarios, les piden que tengan una observación rigurosa a lo que está pasando. Itu Unicampi, salah lagi bunyinya Unicampi Unicampi con una gran alcaldesa de transición pequeña huyan una kunka en Chayaguay, Machaca, Unicampi Sarayasin de Casana, Catoquit, Hani Ujican Choigan, de transición en Unicampi, quien se te cayó como alcaldesa saliente pequeña Hani de Kiwa, Loctawayana Paz, Paquite Negati, Maco Chunut Epcano Panacaru, Kamates Kinhama Cadana de Cataru, Takpachaco, Unicampi, Pucañetaki. Alcaldesa electa, la señora Eva Copa, a quien se le ha cursado una invitación para que hoy en la mañana esté presente. Una hora ya han transcurrido del horario de la invitación y hemos tenido que convocar al notario de fe pública para que podamos saldar este acto. Tenemos un cronograma de trabajo en el marco del decreto municipal 136, quebrado 2021, para poder cumplir con el proceso de transición transparente y responsable de nuestro gobierno municipal del Alto. Es bueno informar de que hemos trabajado durante varias semanas
Han habido evidentemente algunas solicitudes que no se han podido atender por parte de la comisión y las subcomisiones que han visitado la alcaldía municipal, pese a que teníamos acreditada aproximadamente 12 personas. En varios casos han venido uno con 30, con 20, con 15 personas acompañadas. Nos han pedido oficinas, nos han pedido líneas de teléfono para poder trabajar. Eso no ha sido posible atender por razones obvias y por el cumplimiento también de la normativa del Estado. Sin embargo, hemos hecho lo posible para poder prestar, para poder cumplir con este seguramente trabajo que ellos han sido encomendados. Le han sacado fotografía a muchísimos documentos que obviamente tienen que ser y seguramente los requieren para su información, pero hemos tenido varios requerimientos, ¿no? Estas son las carpetas que ustedes ven en la mesa, que se van a entregar, y quiero simplemente, a presencia del doctor notario de fe pública, hacer esta entrega, porque nosotros terminamos el día de hoy este proceso de transición y entramos ya a la etapa de cierre de nuestra gestión hasta la fecha en la que la alcaldesa electa pues tome juramento de la nueva posesión del cargo que ella va a asumir. Acá documentos, Loctau y Toquina Hani, alcaldesa electa, Guajiparja, notario de fe público que seguir casuit e objewa kamachine kariham kauna kamakipayen ni khaya pas alcaldesa electo powa aka documento kuna katokanya pani ya kamal kajah katokas pasasino kamate kasuit eso ya kapachataki. El día de hoy nos han convocado a hacer el registro notarial, es decir, de carácter público, de la documentación que se había registrado en el proceso de transición, no estando presente la parte que debía recibir la documentación. Bueno, me imagino que se va a hacer una reprogramación, o en su caso se va a diferir un nuevo día y hora para la entrega, pero cabe aclarar que tiene que estar presente en este caso la titular, la alcaldesa entrante, licenciada Eva Copa, o en su caso un representante legal que tiene que tener las facultades para recibir toda esa documentación, ya que es una documentación financiera, legal, administrativa que tiene que estar en custodia. Entiendo, sí, que se está suspendiendo el acto. Se suspende el acto cuando no se cumplen las formalidades o cuando no está presente ninguna de las partes. En este caso, me imagino, ¿no?, que se va a reprogramar, o la otra parte va a sostener nuevo día y hora de entrega de esta documentación. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresoda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresoda, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. La amenaza no ha desaparecido. El coronavirus sigue afuera, esperando un descuido. Usa barbijo en lugares públicos. Lávate las manos con frecuencia. Usa alcohol. Fuera de casa, mantén la distancia. Evita contacto directo con otras personas. Recuerda que el barbijo no reemplaza el distanciamiento social. Protégete para proteger a los demás. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacau y Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacau y Nacampi y Yanaptañataki. Acá yanaptaja ancaja marcanacatu apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaraníes para ayllos y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Suma Kama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayana Kasataki.
Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Turcahuayigua. Callanta Huaytanua, Corimani proyectos, Tuncanche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano a proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca posible proyectos. Utanquiwa, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavajoyo, Maistoquetja, construcción agrícola de producción de trucha, Sulcatiti Teteri, Maistoquetja, que para que sistema de riego Conco Miluni, sistema de riego Curi Miluni, represa Yaurí de San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, Nayajayal Muntua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco, Yacanaka, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilaco, Yacanaco, Campexa, Baituan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí en la era que presentaba allí. Anilla acá provincia nacat Mantahuayquiti. Pero capi, yo pagar acá gelataro Fidel. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Llegan desde que Buniñani al Dupata Marcana Hani en Equiwa, que vacunación, que vacuna Sputnik 5, Gampi Chicken Japani, Coyau Nectoquito Campesa, COVID-19 Doquita, Marca Chile Gatuquita, Cacao, Chihunica Kunganchetani, Hospital del Norte, Marca Hospital del Sur, Toquina, Ucamata, Askinijama, que vacuna, Marca Chile, Caro Burdes, Yapataki. De ayer hemos tenido una reunión interinstitucional del Comité tanto el CEDES, el Ministerio de Salud y el Gobierno Autónomo Municipal del Alto para definir algunos aspectos para reforzar la campaña de vacunación. El día martes se va a lanzar la vacunación masiva, se nos va a dotar de 10.000 cunas Sputnik, las mismas que van a ser administradas en dos puntos de vacunación, una en el Hospital del Sur y otro que va a estar localizado en la UPEA. El compromiso del Ministerio es reforzarnos, vamos a tener 30 brigadas, cada brigada compuesta por 4 servidores y un total de 120 personas van a reforzar el trabajo en estas dos áreas de vacunación masiva. Va a ser mayores de 60 años inicialmente a todas las personas y después se va a vacunar conforme a la terminación del carnet de identidad. Como ustedes saben, están habilitados los 59 centros del Sistema Municipal de Salud. Se van a reforzar con 2 puntos masivos, en los cuales se van a vacunar fundamentalmente a todas las personas, reitero, por la terminación de su carnet de identidad. Seguimos con una tendencia ascendente, tenemos 67 casos reportados, 878 a la fecha en el presente mes y 17.984 en el acumulado de todo el periodo de la pandemia, tanto en primera como en la segunda fase. Lamentablemente se han reportado 2 fallecidos, haciendo un total de 20 a la fecha y 610 en toda la pandemia. Kaisa Monteagudo, Chuquisaca Margarja, Huasitato Yaja, feminicidio, Yanchahuejo Campisa, infanticidio, Ojihuayo, Yanchasua, Yakatoquina, Campisa, Katoquit, Yatawini Campiwa, Chicken Jam Taparaki, Makipi, Negahu Kamata, Hujan Kabaha, Huchinekapatu Kapana Pataka, Kaman, Unica Hanu Camp, Utjaspat Mercasan, Sino Kamata, Kananchapaki. Fecha 23 de abril de esta gestión, al promediar horas de la mañana, se ha encontrado
un cadáver de un niño de aproximadamente 35 a 40 semanas de vida. Entonces, se ha procedido a realizar la autopsia de ley y las diligencias correspondientes a efectos de establecer la causa de la muerte, llegando a determinarse por el médico forense que este habría sido a consecuencia de un trauma encefálico cerrado. Es así que la fiscal que está llevando el caso está realizando toda la labor investigativa para poder dar con el autor o autores de este hecho, toda vez de que el lugar donde se ha encontrado a este menor es en el área dispersa. Se está realizando por parte del Ministerio Público la labor investigativa, se ha destacado personal del IDIF, médico forense, criminalista, a efectos de colectar los indicios para que podamos determinar quién es el autor de este hecho. Estamos hablando de lo que es la localidad de Monteagudo, ya cerca de inmediaciones del área dispersa de esta localidad, de lo que es aproximadamente donde está el aeropuerto. Ya, entonces no estamos hablando que hubiera sido encontrado dentro de lo que es la propia ciudad. Entre 45 a 60 semanas de vida es lo que se ha determinado que hubiera tenido el bebé, ¿no? Ya después de nacido. Estamos hablando de un promedio de 3 a 4 meses de vida. Feminicidio tokit pal gazino campisa aka marana hay chakamahan ya kim satung ka kim sakalkoni warmi hiu ya una ka unyinche suai ko ya suyo mak pachan sino apat pa kenjene ka ya tiap ko kamata kanas ka ukicha una ka unyinche sina. Se ha producido en el municipio de Pampa Grande del departamento de Santa Cruz un hecho por el cual se ha quitado la vida a una adolescente de 16 años, la cual estaría embarazada. Este hecho ha sido cometido por quien sería pareja de la misma. Se ha procedido a dar con la aprehensión de este ciudadano, el cual ha sido puesto ante la autoridad jurisdiccional. En horas de la mañana se debe llevar a cabo su audiencia cautelar, la cual está siendo o va a ser llevada en la ciudad de Santa Cruz, esto por el tema de que el mismo ha sido casi amenazado de ser linchado en esta comunidad por cómo se han producido los hechos y la violencia que ha utilizado. Respecto al caso de Oruro, se tiene que igual el día de ayer existía la denuncia de que una persona de sexo femenino de 72 años de edad habría sido victimada con el uso de un arma blanca. En estos momentos se están realizando todas las diligencias investigativas por parte del Ministerio Público para dar con la identidad del presunto autor o autores de este hecho. En la ciudad de La Paz se ha producido un nuevo caso de feminicidio en el cual la pareja de la víctima ha procedido a quitarle la vida con un cuchillo. Se ha identificado al autor, el cual también está siendo buscado, se ha librado el mandamiento de aprehensión. Bajo estos antecedentes que les explico, se tiene que en La Paz los casos han aumentado a 10, Cochabamba se mantiene con 7, Santa Cruz 8, Oruro 5, Beni 2, Potosí 3, Pando 1, Chuquisaca 2, haciendo un total de 38. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos.
La cascada, orgullosamente boliviana. Ante la escasez y el acaparamiento de vacunas por unos cuantos países privilegiados, Bolivia impulsará una cruzada para denunciar esta injusticia. Bolivia propone a la comunidad internacional que todas las empresas farmacéuticas públicas y privadas del planeta que tienen capacidad de producir vacunas debieran hacerlo. Vamos a decirles además a los organismos internacionales que cumplan su rol. Compartir la tecnología y la ciencia es fundamental para el bienestar de toda la humanidad. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacao y Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacao y Nakampi y Yanaptañataki. Acá yanaptaja ancaja marcanacatu apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaraníes para ayllos y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Suma Kama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayane Kasataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Tulcawaiwa. Callanta Huaytanua, Corimán y proyectos, Tunquenche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano, proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano, mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, Tunca Pusine proyectos. Ucanquiwa, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavajoyo, Maistoquetja, construcción avícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetere, Maistoquetja, que para que sistema de riego Conco Miluni, sistema de riego Curi Miluni, represa y Auril San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, al Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco y Yacanaca, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilaco y Yacanaco, Campexa Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca, aquí en la era que presentaba allí. Anilla acá provincia nakat Mantawaikiti. Pero capi, yo pagar acá Gilataro Fidel. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. Ito Unagambi, sa que si chica Sniani, con Isa, Gobierno Municipal Jesús de Machaca, Maracay, Nactasua, Yucampisa, Gestión 2015, Marata, 2020, Maracama, Yucamarijama, Unacauna, Takasta, Pacaunacana, Kungancha, Unacana, Hachanchastuay, Akamatu, Acuña, Unaga, Pocahisurak, Takpachi, Unacampiwa, Acabo Kichawi, Tupteo, Jaraquiñani. ...2015 Marata, Hichacamaja, Alcalde Fidel Ramírez Pequinchirimpeja, Jesús de Machaca, Municipioja, Turcahuayihua.
Takina kasaja hanit ihkayanwa, ñek erara lak arara ukamanwa, hichahania 40 kilómetros takina kasawa los kachasiwaihe. Uywana kasaja aleka pasto iru chiliwa ukakwa mankapjana, hichahania pawaranka hectáreas alfa yapunakawa yapuchirantasiwai. Waka uywana kasaja ankanaki ikipjana, hichahania kimsa pataka establos waka ikiyutanakawa lurasiwai. Karwa uyuiri markachiri nakana aski patakeja, pro camelido suksana yanap apampeja, pataka hila cobertizos karwa ikiyutanakawa lurasiwai. Pasiri maranakamaja ibih uywana kasaja alek uyunakwa ikipjana, hichaja kimsa tunka yatunkane apriscos ibih ikiyutanakawa lurasiwai. Cebada waka mankaja ankanakwa pilunatana, hichahania kimsa pataka iniles cebad imañ utanakawa lurasiwai. Yapuna kasatakeja janiwa uma karpaja utkanti, hichaja kimsa kalko micro ukamalaki macro riego tecnificado uma karpanakawa lurasiwai. Wal janiwa puchuta ukamalaki hawirata uma pjayatana, hichajania pawaranka familias markachirinakawa agua potable uma nijaptana. Colegio yatiñu tanakasaja kalawa merqin taskana, hichaja tunka hila bloques machaca hacha utanakanejtanwa, nivel secundario toquena, ukamalaki machaca equipamientos yanakampi poktata. Educación primaria alternativa ukanakaja wali armatanwa, hichaja tunga kimsani hila machaca aulas yatiñu tanakawa lurasiwai, equipamientos yatiña yanakampi poktata, ukamalaki pakalko unidades educativas yatiñu tanakawa askishkip asiwai. Maisa toquet jalura siwaiwa, pakalko salas de computación, kimsa kalko laboratorios de física y química, ukamaraki tunka payani baterías sanitarias, takpachu kanakawa yatakayu tanakana utayasiwai. Pasiri maranakanja laka kanchanikiatanwa, hichaja patunka hila polifuncionales anatain kanchanakawa lurasiwai. Anatawimpi naira kataru sarjaruñataki. Municipio Toquena, comunicación yatiawi askinjama utjaña pataqueja, enteluk sanquirine campeja utayawayatawa, pa antena 4G, corpa ukamaraki kuipa alta hacha koyo Toquena. Yakepa iluna kanja ankanakiwa tanta chasiyatana, hichaja patunga kimsani centros de capacitación yatjatayu tanakawa lura yawayataje, equipamiento yanakampi poktata. Yakepa tanta chasiña ukamaraki yatiyu tanakaja janiwa suma uyo perkanipkanti, hichaja niya kimsa tunka muro perimetrales uyo perkanakawa lura siwai, machaja garaje nakampi uskuntata. Calle Nakasampi ukamalaki plaza Nakasampeja chamakanwa, la cañequi ukamanwa, hichaja tunka pescani hila plazas ukamalaki calle Nakasawa, adoquinado ukamalaki suma alumbrado público ukampi uñakawayataje. Policía payapaya Nakasaja maitata utanikipjanwa, hichaja sokta módulos policiales utanakawa lurasiwai, machaca equipamientos yanakampi poktata. Yakipa marcanakanja hiska mini posta utanikiatanwa, hichaja pa machaca centro de salud koyesni utanakawa lura yawayataje, yakipa koyesni utanakasti askistasina hacharua tuku yawayataje. Pasiri maranakamaja pusi ambulancia ukanikiatanwa, hichaja tunka machaca ambulancia koyesin kanyas conectanwa, ukamaraki tunga kimsani moto nakanectanwa. Pasiri maranakamaja janiwa ma laboratorio ukanikayatanza, hichaja pusi laboratorios usu unjayasiña utanectanwa, ukamaraki pusi equipos de ecografía usu unjayasiña ukanectanwa. Ni atakpacha centro de salud koyesi utanakawa equipamientos koyan yanakampi pokantawayata, ukamarusa municipio kimsa tunka hila profesionales de salud koyirinakwa contratawai, aski koyawi nakampi chikanchasñataki. Takikasta programa sukamaraki ONG sukanagampiwa irnakawayata, crear dos toquet jania paoranka hila kuya kanakawa, kunaimana equipos tecnológicos irnakanya nakakato kawaitana, pro rural toquet jawaranka hila marca chirinakawa linternas solares de alta potencia kato kawaitana, plan internacional ukampeja pescatunka soktani unidades educativas, yatiñu tanakana, huertos escolares, toquinakana, hortalizas y apuchapjayanakapataqueja, churawayatawa, tanques de cosecha de agua, cañerías, mejoramiento de agua potable, hukampi aski yanaka. Municipio Sanja maquinaria nakasaja ala merkejanwa, ukatwa FNDR ukana crédito yanapta pampeja ala waitana, pama chaca volqueta de 14 cubos Nissan UD, ukamaraki pa retro excavadora Yonders, aski nakawi nakampi municipio Toquena pokañataki. Yapu chiri nakana aski pataqueja, chamanchawayatawa mecanización agrícola, sokta tractores agrícolas kolliri nakampi, suma chunaka achokayeñataki, suma chamanchiri cholke mankanaka mankasipjañastaqueja, proyimpa proyecto Euroclima ukampeja yanaptawayatawa, papa taka hila kañawa yapu chiri nakaru, suma kañawa yapu chapjañanakapataki.
Yaqipa chakanakaroja janiwa auto taqueja purcanti. Ukatu anía 20 kilómetros taquinacaja collo iramanacana histarasiwai. Hanuk ampi chama tukjapjañanacasataki. Municipio Toquena askirinakawinaka utjaña pataqueja callantawaitano a planta procedora de lácteos Luraña. Pequencha wisanja yanapta waitano a wali piscina hakiri marca chirinakaru. Mankan yanaka purta yasina zapakata utjawiru. Hakawisana ama yanaka pampas jañataqueja lura waitano a pusi cementerios wiñay utanaka. Taque toqueta yanaptanaka takta senja hijata waitano a 36 millones de bolivianos ancaja marcanacata. Tunca pusini proyectos productivos irnakawinakampi akata naira kataru pokañataki. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Marcalja Irnacasctanua Desarrollo Integral Sostenible Sumacamahueja Taqueniru Puriñapataki. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La amenaza no ha desaparecido. El coronavirus sigue afuera, esperando un descuido. Usa barbijo en lugares públicos. Lávate las manos con frecuencia. Usa alcohol. Fuera de casa, mantén la distancia. Evita contacto directo con otras personas. Recuerda que el barbijo no reemplaza el distanciamiento social. Protégete para proteger a los demás. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Toquenja, Nia Gestión Irnacawi Tucuy Casinja, Alcalde Fidel Ramírez Bequinchereja, Ichataniwaiwa, 36 millones de bolivianos Colquenaca, Yapu Chirinakaru, Ucamaraki Uywa Chirinakaru, Tunca Pusini Proyectos Productivos Irnacawi Nakampi, Yanaptañataki. Acá yanaptaja ancaja marcanacatu apurinini, Consejo de Aymaras, Quechuas, Tupi Guaranís para ayllus y comunidades Ucataitnama. Ucamana, Desarrollo Integral Sostenible, Sumacama Wimpi, Naira Kataru, Sarantapjayanacasataki. Jesús de Machaca, Socta Maranja, hermanos autoridades, Tulcawaiwa. Callantahuaytanua, Corimani Proyectos, Puncanche y Asina a nivel de todo el municipio de Jesús de Machaca. Antes de la gestión 2015 no teníamos ni un metro de asfalto. Pero hermanos, hermanas, ahí Tahuañaniwa, 40 kilómetros de asfalto. Saragua Iractano a proyectos de sistemas de riego. Saragua Iractano a mejoramiento de lo que es la implementación de fosaje. Callanta Soyaniwa, nunca pusimos proyectos. Utanquiva, construcción de sistema de riego, construcción, implementación y mejoramiento de ganado bovino, construcción de sistema de riego, Sulcatiti Lavacoyo, Maistoquetja, construcción avícola de producción de trucha, Sulcatiti Tetere, Maistoquetja, que para que sistema de riego Conco Milloni, sistema de riego Curi Milloni, represa Yauri de San Juan, y que para que mejoramiento de ganado con implementación de forraje, Nayajayak Montua, a esta organización de Actupac, Copanacao, Gilanaco, Yacanaka, canalizarse financiamiento a través de los países que nos cooperan al Estado Plurinacional de Bolivia. Najilat, Yacanaco, Campexa, Huaytuan, misión cumplida a nuestro municipio de Jesús de Machaca. La cooperación de apoyo a Bolivia con Suiza. Segundo, la cooperación alemana, también está la cooperación china, cooperación canadiense, hermano. Esos proyectos
sí o sí se van a hacer realidad, se van a ejecutar, hermanos. Acá gobierno municipal de Jesús de Machaca quien era presentawai. Hanilla acá provincia nakat mantawaikiti. Pero capi yus pagat abait acá gelataro fidelaro. Gracias, hermano. El mejor alcalde que hemos tenido hasta el momento. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará esta semana sobre juicios de responsabilidades contra Áñez. Si la Fiscalía plantea el pliego acusatorio, el Tribunal Supremo de Justicia solicitará la autorización de juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria. Quintana arremete contra la Unión Europea y dice que italianos, alemanes e ingleses dieron plata a Áñez. Quintana realizó esa afirmación durante una reunión con autoridades electas del movimiento al socialismo por el Departamento de La Paz, a tiempo de referirse a los sucesos que en un criterio se constituyeron en un golpe de Estado. La prueba piloto de la vacunación masiva iniciará hoy en 8 puntos. El ministro Ausa informó que se vacunará de acuerdo a la terminación numérica de las cédulas de identidad de los beneficiarios. Por la granizada, 600 familias pierden sembradíos en Omereque. Se estima una pérdida de 500 hectáreas en 17 comunidades que fueron afectadas por el granizo que cayó el pasado viernes en el municipio de Cochabamba. Senami también emite alerta naranja en Cochabamba, La Paz y Beni por lluvias y crecida de ríos. Naciones Unidas expresa preocupación por conminatoria judicial contra periodistas bolivianos. Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante su cuenta de Twitter, manifestó que cualquier situación de amedrentamiento a la labor informativa es incompatible con el derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Supremo Electoral anuncia referéndum de cartas orgánicas para el 31 de octubre y prevé habilitar DIREPRE. Salvador Romero aseveró que hay 30 municipios que tienen avanzada su carta orgánica y que podrían llegar al referéndum el 31 de octubre. Manifestó también que si los municipios no logran concluir sus cartas orgánicas en los plazos requeridos, deberán esperar hasta el 2022 para ir a referéndum. Desarticulan banda criminal integrada por bolivianos y peruanos. La policía capturó a un grupo delictivo compuesto por extranjeros y bolivianos. Los mismos portaban armas de fuego y uniformes de la policía antinarcóticos. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uxankirinakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.